Bueno, vamos a analizar poco a poco estos versículos bíblicos y lo primero que queremos ver está en el versículo 4, Primera de Corintios 13, 4, y dice la palabra: teniendo un amor sacrificial por los demás. Sacrificial es cómo podemos andar en amor. Es el punto número 1 de los 10 que vamos a analizar. Teniendo un amor sacrificial, es decir, sacrificándonos por el bienestar de otros. Y esto a veces nos cuesta mucho porque a veces nos han maltratado en el mundo, a veces nos han querido sacar la vuelta, a veces han sido malos con nosotros, y el hecho de poder sacrificarse por alguien más en muchas oportunidades no lo tenemos en cuenta. Es porque nos han tratado mal. Pero cuando el Señor Jesucristo ha entrado en nuestro corazón y cuando el Espíritu Santo gobierna nuestra vida, Él empieza a limpiar, nos tiene que limpiar de toda atadura con el pasado, y de esa forma poder tener un amor sacrificial sin ver qué es lo que estamos haciendo ni por quién lo estamos haciendo, sino es por andar en el amor, que es el mandamiento que el Señor nos ha dado. Número 2, siempre en el versículo 4, pero dice la Biblia: el amor es sufrido, es benigno. Cuando nosotros podemos desarrollar un amor benigno y amable, nos damos cuenta que estamos caminando o andando en el amor de Cristo. Recuerde lo que quiere decir la palabra benigno. Pues benigno es el antónimo de maligno. Cuando una persona llega a visitarlo, cuando una persona solicita de usted un favor, cuando alguien le pide algo por una necesidad y nosotros hacemos una mala cara, nosotros nos resistimos a hacer ese favor, o sencillamente cuando estamos atendiendo a un cliente y ese cliente llega y nosotros lo maltratamos, le hacemos una mala cara o sencillamente no brindamos un buen servicio, y el cliente se da la vuelta y se va diciendo: esta señora tiene mal carácter, esta señora es ruda, esta señora no me simpatizó, quise sonreír con ella en un par de ocasiones y no hubo manera de hacerla sonreír. ¿Cuál es el sentimiento que tenemos de esa persona que fue maligna con nosotros? Es por eso que andemos repartiendo todos los días una sonrisa. No podemos andar caminando sin nosotros poder regalar un poco de benignidad con las personas con las que andemos. En este mismo viaje tuvimos una gran oportunidad de poder ir a un lugar a comer un platillo típico de este país, y tuvimos la bondad de que la persona que nos estaba atendiendo en nuestra mesa era un hermano en Cristo, y que nos escuchó hablar acerca de Jesús y nos escuchó algunos temas bíblicos, y entonces se acercó, no pudo dejar pasar la oportunidad. Hemos ido ya en 2 ocasiones a ese restaurante que queda muy cerca de acá del lugar a donde nos hospedamos, y tenemos la oportunidad de conversar acerca del Señor. Él, de un momento dado, de repente escuchábamos alabanzas en el restaurante, al rato escuchamos una cumbia o al rato escuchamos una ranchera, y le preguntamos que qué pasó con las alabanzas, y dijo: bueno, yo tuve la intención de ir y poner alabanzas por ustedes, pero mis compañeros acá y el encargado del restaurante no les gusta, entonces nos han puesto unas rancheras por ahí. Pero el muchacho era benigno con nosotros, se sintió el deseo de acercarse, y eso nos contagió, y eso nos dio la oportunidad de poder ir una vez más a ese lugar. Número 3, teniendo un amor que se alegra por el bien de los demás. A veces estamos llenos de envidia, pero la palabra dice en ese mismo versículo, 1 Corintios 3, 4, dice: el amor no tiene envidia. Hay una gran competencia en nuestros países, sobre todo en Latinoamérica. No hay muchas oportunidades en nuestros países, y eso es con lo que las personas que estamos en edad productiva y los jóvenes estamos enfrentando. Los jóvenes tienen muy pocas oportunidades. Hay una gran oferta de mano de obra y hay muy poca oferta de trabajo. Entonces eso provoca de que todos se coman entre todos para poder alcanzar una plaza, una buena plaza de trabajo, y eso genera envidia, y eso genera competencia, y eso genera un mal sentimiento en contra de la gente. Todos vivimos en una economía de guerra, vivimos en una economía sumamente frágil, y eso nos llena de competencia, y la competencia nos va a traer envidia. Así que tengamos precaución
en nuestra cultura. Número 4, teniendo un amor que nos impulse hacia la humildad. No se jacta ni se llena de vanagloria. El humilde no se jacta ni se llena de vanagloria. Siempre en el versículo 4 dice, 1 Corintios 13:4, el amor no es jactancioso, no se envanece. Tiene que ser parte. Vea cómo esta descripción de 1 Corintios 13 nos habla y nos dispara al grano, al centro de nuestra vida. Muchos de nosotros nos identificamos con algunas de las cosas que aquí dice esta epístola y nos cuesta vencerlo y nos cuesta realmente poder lograr hacer algo en contra de estas naturalezas y de estas culturas que estamos teniendo a nuestro alrededor. El amor no es jactancioso y no se envanece. Debemos ser humildes en todo momento para que de esa forma fluya mejor el amor de Cristo hacia los corazones de las otras personas. Número 5, teniendo un amor que siempre hace lo correcto, de acuerdo a la palabra de Dios. Hay una gama de cosas que para nosotros podemos llamar correctas o incorrectas. ¿Quién sabe lo correcto? ¿Quién sabe lo que es bueno? ¿Quién sabe lo que es justo? Ni usted ni yo probablemente lo sepamos, pero la Biblia sí lo sabe. Entonces, leyendo la Biblia vamos a poder tener una buena idea de cómo balancear, cómo contrarrestar lo que hacemos con respecto a lo que estamos nosotros leyendo en la Biblia. Tenemos que hacer lo correcto y eso está en 1 Corintios 13, siempre en el mismo versículo, en el 4 dice, no hace nada indebido, no hace nada indebido. Filtre todas sus decisiones con el Señor, filtre todo diciendo qué haría Jesucristo si estuviera a la par mía, cómo actuaría yo si en ese momento entrara el Señor Jesús por la puerta de la habitación, qué explicación le pudiera dar yo al Señor si Él me encontrara haciendo una estafa como esta o un movimiento oscuro como este al margen de la ley. No hace nada indebido. Número 6, teniendo un amor que busca el bienestar de los demás. Teniendo un amor que, eso está ya en el siguiente versículo, 1 Corintios 13:5, y dice, no busca lo suyo. Cada vez es más extraño encontrar una persona que no busque lo suyo, sino que busque el bienestar de los demás. Nosotros tenemos que llegar a alcanzar tal estabilidad emocional, espiritual, familiar, de manera que nosotros podamos negarnos a nosotros mismos y entonces buscar el bienestar de las personas. Número 7, teniendo un amor que no es explosivo en sus reacciones. Primera de Corintios capítulo 13 versículo 5 dice, no se irrita, no se irrita. La palabra de Dios dice también en la epístola a los Efesios, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El Señor sabe que ustedes y yo vamos a tener un día malo, vamos a tener un día con molestia, van a haber cosas que sucedan, ya sea con mala intención hacia nosotros o por accidente, que nos van a hacer irritarnos. Pero en ese momento Dios también nos dice, no pequéis. Nosotros debemos tener la oportunidad de poder controlar nuestro enojo para no dejar de amar, para no dejar de cumplir este mandamiento del cual habla la segunda epístola del apóstol Juan. No se irrita. La palabra no se irrita, o esa frase no se irrita, viene de una frase griega que significa irritación o brusquedad de espíritu. Nosotros tenemos que tener un buen carácter en Cristo. Número 8, teniendo un amor que perdona. El amor que perdona está en 1 Corintios 13, versículo 5. No guarda rencor. Otra de las cosas que a veces nos cuestan mucho es poder tener un corazón perdonador, es poder disculpar a la persona que nos hizo un agravio, que nos hizo un mal, con o sin la intención de querernos hacer un mal. A veces es un accidente y aún así guardamos rencor, aunque sea un accidente, debemos limpiar eso. En el original griego, esa frase no guarda rencor es una imagen verbal que significa contar o tomar cuentas como en un libro de notas, con visitas
con vistas, perdón, a ajustar las cuentas después. Como quien dice, te lo voy a tener anotadito y esta nunca te la voy a olvidar y en cuanto pueda cobrármela, me la cobro. Tenemos que dejar eso fuera para poder andar en el amor de Cristo. Número 9, teniendo un amor que no se goza de las injusticias hacia los demás. En el versículo 6, 1 Corintios 13:6 dice, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Es necesario que entendamos que la justicia a veces va a estar del lado contrario al nuestro, pero se tiene que hacer justicia y yo debo estar ok con eso cuando el Señor lo haga. Número 10, teniendo un amor que se goza en la verdad. 1 Corintios 13:6 siempre dice, no se goza de injusticia, más se goza de la verdad. Nosotros tenemos que defender la verdad. Yo tengo una frase que uso a menudo y digo, una verdad, aunque sea maquillada para que se vea más grande, ya deja de ser una verdad y el Espíritu de Dios retrocede. Una mentira no sirve ni para decorar una verdad, porque en ese momento el Espíritu de Dios nos deja solos. Es por eso que siempre el Espíritu Santo, tal como lo dice esta porción, el amor de Dios se goza en la verdad. Y es lo que ustedes y yo debemos siempre de hacer. Entramos a este tiempo de participación y hacemos 3 interrogantes en este momento, que por supuesto no amerita que usted nos conteste, sino que haga un análisis interno. La primera de ellas es, ¿estamos andando en amor así como la palabra nos lo dice en estos 10 principios bíblicos? Esa es la primera de ellas. La segunda es, ¿qué nos impide andar en amor como la palabra de Dios nos lo está pidiendo? Y la tercera, ¿estamos dispuestos a andar en amor obedeciendo así sus mandamientos? ¿Estamos dispuestos a hacer esto, sí o no? Ahora, la segunda parte de esto, porque en esta porción de la Escritura que hoy estamos estudiando, el apóstol Juan habla acerca del amor como el mandamiento, pero también al principio de los versículos dice que tenemos que andar en la verdad. Si leemos una vez más el texto base, dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. ¿Qué significa esto de andar en la verdad? Pues esto implica andar como luz en medio de las tinieblas. Es necesario que ustedes y yo seamos luz en medio de las tinieblas. Somos la luz. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El almud era un recipiente grueso, hecho probablemente de algún metal o de algún tipo de cemento, en donde se utilizaba para medir maíz o en algunas ocasiones para medir algunos líquidos y ahí se almacenaban. Entonces el almud decía, no vamos a meter una luz debajo de ese recipiente para que no dé luz, lo vamos a poner encima de un candelero, encima de un mueble para que ilumine toda nuestra casa. Pues así somos nosotros. No puede ser que tengamos al Espíritu de Dios morando en nuestro corazón. No puede ser que nosotros hayamos sido elegidos por Dios para poder ser salvos. No puede ser que nosotros hayamos recibido la bondad y el sacrificio de Cristo en la cruz a través del derramamiento de su sangre para guardar todo eso y meterlo debajo de un almud. No puede ser. Nosotros tenemos que salir al mundo a hacer luz. Y eso es andar en la verdad. También podemos hacerlo por medio de un testimonio del cambio de vida. Si nosotros hacemos un breve análisis de lo que era nuestra vida previo a conocer a Dios, a su palabra y a su Hijo Jesucristo, nos vamos a dar cuenta de todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y es importantísimo que ustedes y yo podamos contar lo bueno que hace Dios con nosotros, que no nos dé pena, que no nos dé vergüenza decir esto es lo que Dios ha hecho en nuestra vida y estoy orgulloso de lo que Dios ha hecho con nosotros. Es importantísimo que lo contemos cada vez, escuche bien, que usted cuente
una cosa maravillosa que Dios hizo en su vida, que le quitó una atadura, que le quitó un vicio, que lo salvó de un accidente, que lo resucitó casi de los muertos, que sanó una enfermedad, que su matrimonio es evidencia del poder de Dios o cualquier otra cosa de estas, lo que está usted haciendo es adorando a Dios, es reconociendo su deidad, es reconociendo el lugar que Dios tiene en su vida. Y eso es andar en la verdad. Quiero llevarle a la historia de un ciego en el Evangelio según San Juan capítulo 9, versículos del 8 en adelante. Vamos a analizar un poco de eso. Me encanta esta porción, ¿sabe por qué? Porque en ninguno de los milagros de Jesús, en las descripciones que vemos en los evangelios, se le había dedicado tanto a un solo milagro. Casi un capítulo completo se dedica a hablar acerca de este ciego. Algo especial debió haber tenido, o algo especial debió haber hecho después, pero era un mendigo. Estaba tirado a la entrada de un lugar pidiendo limosna y había sido así desde nacimiento. Un ciego, en aquel momento, en aquel tiempo de la historia, tenía las probabilidades de ser exitoso sumamente limitadas. Y generalmente la mayoría de personas que tenían algún tipo de discapacidad estaban un poco relegadas de la sociedad, y el caso de este ciego no era la excepción. Pero un día se acercó el maestro. ¿Cuántos de nosotros estuvimos ciegos? Tal vez no físicamente como este hombre, pero anduvimos en el mundo viendo cosas que no teníamos que ver, oyendo cosas que no teníamos que oír, haciendo cosas que no teníamos que hacer. Y Jesucristo se acercó a nuestra vida y nos dio la maravillosa oportunidad de poder ser salvos, de ser perdonados, de ser redimidos y de entrar en un proceso de santidad, entrar en un proceso de regeneración, proceso el cual se alcanza día a día, esfuerzo con esfuerzo, hasta llegar a la plenitud cuando estemos en la presencia de Dios. Ahora vamos a conocer un poco acerca de este ciego. Juan 9, del 8 al 12 dice la Biblia. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este aquel que se sentaba y mendigaba? Me encanta esa frase, ¿no es este aquel? ¿Cuántas veces se han referido a usted o se han referido a mí con esa frase? Bueno, ¿y este no era aquel que hacía aquello? Bueno, ¿y este no era aquel que hacía lo que sea? Cuando la gente se refiere a nosotros, y este no era aquel que se sentaba y mendigaba, y este no era aquel que andaba en esto y lo otro, nos damos cuenta que era que lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Después de esa interrogante en el versículo 9 dice: unos decían, Él es, y otros decían, a Él se parece, pero ya no está ciego. Algunos dicen de nosotros, sí, era un gran pecador, era un gran borracho, era un gran mujeriego, era un gran adicto a algún tipo de droga, pero se parece, pero yo creo que no puede ser porque estaba tan sumergido en sus vicios que no creo que haya salido adelante. Pero él contestaba, vean después de ese punto, él decía, es decir, el ciego, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé, solo sé que él me sanó. En eso es el elemento más básico de nosotros poder ser agradecidos con Dios. No sé dónde está en este momento, está en los cielos, está en mi corazón, está alrededor mío. Lo único que sé es que Dios me ha dado vida eterna. Lo único que sé es que Dios dejó atrás todas las cosas que afectan mi vida, que afectaban mi vida, todos los pecados. Y que cuando voy todas las noches a orar para pedirle perdón por algo que he hecho que yo sé que no está bien, el Señor es fiel y justo. No es licencia para matar. No es el hecho de decir, bueno, como Dios me perdona, entonces estoy listo para pecar todos los días. Es cuando, sin quererlo, nos tropezamos en el camino. Dios es misericordioso para todos nosotros. En otra porción, siempre hablando acerca de este hombre, vemos que le tocó ir a testificar de lo que Jesucristo había ido, o lo que Jesucristo había hecho en su vida delante de los fariseos,
que por supuesto ustedes ya conocen, que querían perseguir a Jesucristo y acabar con su vida. Versículo 24, vaya un poco más adelante, Juan 9, 24, y dice: entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador, refiriéndose a Jesucristo. Esa es la percepción que tenían los fariseos. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido yo ciego, ahora veo. Eso es lo único que nos interesa. Te guste o no te guste, le decía este ciego a los fariseos, este hombre hizo una obra de sanidad en mi vida. Y eso es andar en amor, eso es andar en la verdad. Eso es compartir con todo el mundo, donde nosotros podamos ir y decir: yo no sé si tú quieres creer, yo no sé si Jesucristo te hace sentir mal, yo no sé si vos crees en la Biblia o en la palabra de Dios. Lo único que yo te puedo decir es que yo era ciego y ahora veo. Y el que me ha salvado, y el que me ha sanado, y el que me ha perdonado es Jesucristo, el Hijo de Dios. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él le respondió: ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Él les tiró esa interrogante así en medio de esa reunión, primero para quitárselos de encima, después para hacerlos enojar, y después probablemente alguno de ellos, convencido de ese milagro, se hubiera acercado al Señor. Después de esa reunión con los fariseos, resulta que se reúne una vez más con el maestro. Por eso digo que me llama la atención cómo este ciego, cómo la historia de este ciego, de esta sanidad, es tan larga y está tan llena de detalles. Me encanta. Jesucristo lo manda a llamar y se para delante de él. Versículo 35 al 38. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo es. Versículo 38, y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Ya no necesitaba que Jesucristo le diera todo su currículum vitae. Ya no necesitaba que Jesucristo tratara de convencerlo de que era el Hijo de Dios. Lo había sentido en su cuerpo, lo estaba viendo en su cuerpo, literalmente. Cuando este hombre dijo: soy yo, el Hijo del Dios viviente, el Hijo de Dios que ha venido al mundo, no lo dudó, sino dijo: creo, Señor. Y acto seguido se postra en el piso y adora al Señor Jesucristo. Esto es andar en la verdad. Dar testimonio, donde quiera que yo ande, de las bondades de Dios. De cómo era yo ciego antes, espiritualmente, emocionalmente, socialmente, pero ahora mis ojos ven al Maestro. Entonces debemos andar en amor y debemos andar glorificando al Señor. Hechos capítulo 13, versículo 48 dice: los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Los gentiles somos, por supuesto, todos nosotros los que no hemos nacido bajo la raza judía. Por medio de las obras de la excelencia también es otra de las maneras en las cuales vamos a andar en la verdad. Eclesiastés capítulo 4, versículo 4, dice la Biblia: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Las obras de excelencia que nosotros podamos hacer para Dios, para muchas gentes, serán incómodas, serán ridículas, seremos señalados, seremos burlados, pero en el nombre de Jesús, esa es una de las cosas que debemos hacer para andar en la verdad. Y para finalizar, tengo otro tiempo de participación con dos interrogantes más. ¿Ha estado iluminado usted con la luz de Cristo? ¿Ha usted iluminado a otros con la luz de Cristo? ¿Ha traído la luz que nosotros tenemos de Jesús, gloria a Dios en nuestro alrededor? La segunda pregunta: ¿ha traído tu luz por amor a Cristo envidia en algún momento? Si es así, entrégale la situación al Señor, perdona y sigue adelante.
con las manos en el arado, como dice la Escritura, sin mirar atrás. Los tiempos cada día son más peligrosos y es por eso que es imperativo para que nuestra vida, tanto personal como también común con el resto de la gente, nos mostremos como esos embajadores del reino celestial, que andemos en la verdad, que andemos en amor y que seamos luz en medio de las tinieblas para todos aquellos que necesitan también, como un día nosotros, ser libres conociendo al Señor Jesucristo. Estamos en un proceso de restauración, estamos en un proceso de crecimiento, estamos en un proceso de sanidad, estamos en un proceso de santidad. Nadie de nosotros ha terminado esto todavía, pero es importantísimo que comprendamos la Biblia, es importantísimo que comprendamos lo que Dios quiere para nosotros y de esa manera serles fiel siempre y para siempre. Si tú no has recibido al Señor Jesús como Salvador en tu vida, si tú has creído algo de lo que hemos hablado y lees la palabra de Dios con nosotros y hay algo que mueve tu interior, yo te invito a que recibas a Cristo como Señor y Salvador. Esto se hace con una sencilla oración, una oración de fe, una oración en que tú de corazón le dices a Cristo: quiero que seas el Dios, el Salvador, el Señor de mi vida. Creo que moriste en la cruz por mí y quisiera empezar a experimentar lo que ese ciego experimentó, esas cosas sobrenaturales en la vida. Yo quisiera ir caminando con esa luz por donde quiera que vayas. Si tú quieres dar ese paso de fe, te pido que cierres los ojos ahí donde estás. Vamos a hacer una oración. Señor Jesús, te doy gracias por la oportunidad que nos das de poder recibir perdón de pecados. Señor, perdóname, me arrepiento. Sé que viniste al mundo hecho hombre. Sé que te colgaron en una cruz y que la sangre, esa sangre que derramaste, ha servido para limpiar mis pecados. Sé que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Guía mi vida, dame de tu luz, sácame adelante. En el nombre de Jesús, amén y amén.